del país con estos debates político-académicos, artísticos, estéticos, una mezcla de todo. Creo que es muy importante que aprendamos a debatir sobre estos temas. Pareciera ser que a veces en este país es muy difícil hablar de religión, de fútbol y de arte. Todo el mundo se enoja, todo el mundo termina disgustado, se pelean. Y entonces creo que es muy importante que aprendamos a discutir, a analizar, a dar puntos de vista y a entender que en lo que está pasando en el arte no hay verdades. Hay posibilidades, hay argumentos, verdades lastimosamente o ventajosamente no. Estamos ahora aquí colaborando con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un gusto, un verdadero placer poder estar aquí en este escenario, además, más aún co-auspiciarlo y co-realizarlo conjuntamente con el taller de escritura creativa de Edwin Madrid. Pues creo que muchas cosas se conjugaron en el universo, en nuestros universos pequeños, chiquitos, para que podamos estar aquí. Y es realmente muy satisfactorio para mí personalmente el poder estar aquí, pues, regresar a la tierra de uno después de muchos años y hacer actividades culturales mejor aún. Entonces queremos agradecer a todos los profesores que están participando en este proyecto, a Marina Bomin, Norberto Bayo, David de los Reyes, Agustín Garcés, y además a una profesora invitada que pronto estará por aquí, viene desde México. Ella es profesora de la Universidad Iberoamericana y viene también a integrarse a este proyecto, Olga María Rodríguez. Además participará con nosotros Edwin Madrid, pues esta cosa va a ser sumamente interesante, completa, y creo que vale la pena estos 3 días en que vamos a ver varios documentales de artistas contemporáneos que creemos han estado y son influenciados por el arte de Marcel Duchamp, y pues es muy importante que esto nos sirva como un punto de partida, un pretexto hasta cierto punto, para poder analizar lo que está pasando. Marcel Duchamp, pues el 2018 estamos cumpliendo ya 50 años de su muerte. El 2017 se conmemoraron 100 años de su obra, una de sus obras más importantes, La Fuente. Este año se conmemora un aniversario de la obra, 100 años de hecho, de la obra El Ash o Kir. Pues hay muchas cosas de por medio, hay mucho de qué hablar, mucho para analizar. Esperemos su participación también, son totalmente libres de participar, serán muy bienvenidas sus participaciones. Esperemos que esto tenga un nivel académico y un nivel de debate sumamente interesante. Vamos por nuestra parte a poner todo lo que sea necesario para que así sea. De parte de ustedes esperemos que también. Y pues ya nos tomamos algo de tiempo, vamos a empezar directamente con el primer documental, que es una película que se hizo sobre uno de los artistas más importantes del siglo XX, Yves Klein, este artista francés que se ha convertido en un verdadero revolucionario. Él desató un movimiento que se conoce como la Revolución Azul, y justamente de eso habla este documental. Empecemos entonces con Yves Klein. Bienvenidos, muchas gracias por estar. Todavía autoridades religiosas, políticas, culturales, institucionales en general, que marcaran el paso de ese proceso creativo. Entonces es esa suerte de metodología que él usa, de incorporar este color, que le da, digamos, una fuerza fundamental en un marco de creación que, bueno, va entre los años 40 hasta los 60 en que él muere, y que tiene que ver con toda una emergencia de una cantidad de tendencias que tenían que ver efectivamente con todo ese ánimo vanguardista de los años, de las primeras vanguardias históricas. Entonces, es justamente una suerte de antagonismo con respecto al proceso como se había vivido en la vanguardia anterior, que finalmente ustedes saben que declinó hacia un arte que volvía a institucionalizarse. Entonces, en ese momento, yo creo que
la obra de Klein exactamente comienza a significar una suerte de ruptura, de quebrantamiento, de iconoclasia con respecto a un arte que había intentado toda una serie de, digamos, metodologías, procesos, teorías que amenazaban con ser efectivamente muy renovadoras, pero que terminan siendo absorbidas por la institución. Entonces él vuelve con el color, él vuelve con toda esta asociación que hace del color con el fuego, con su centro de sensibilidad, y tiene efectivamente toda una trascendencia política esto también. O sea, ¿por qué política digo? Porque efectivamente, por ejemplo, se siente mal en el momento en que le dan toda esta, digamos, como deriva comercial a la obra, con la cual él pretendía justamente un cambio. Él dice, ¿por qué me hacen esto? Si yo justamente lo que estoy intentando hacer es que la obra se vea efectivamente como una obra que trata de restablecer esa suerte de artista demiurgo, de relación del artista como un demiurgo que está de alguna forma tratando de conectarse con el mundo. Por eso él hace también tanta insistencia en esta, pensar la obra como obra que se asienta en el mundo, obra que aprende el mundo, y vuelve sobre estos temas del fuego, de la creación, digamos también en algún momento creo que, bueno, con su propia conceptualización del centro de sensibilidad, y en ese sentido yo creo que es fundamental. Bueno, de hecho se erige en ese artista, casi figura líder del movimiento del nuevo realismo francés. Y además, ¿qué significación también tenía eso en un contexto como Francia, que era justamente, había sido también pues el emporio de la cultura durante esos primeros años de las vanguardias artísticas? Entonces, bueno, después tengo una serie de ideas por ahí, pero por lo menos no sé si o las continúo todas o... Pues podemos seguir con David igual, a ver si ya luego retomamos cosas. Bueno, creo que la cosa se va a pasar mucho rato. Buenas noches a todos los presentes. Agradezco a la Casa de la Cultura, a la acabo de conocer, un placer. Agradezco a Juan Benavides y bueno, y a toda esta infraestructura que nos ha ofrecido la Universidad de las Artes y Quito en general. Bueno, Yves Klein, a mi modo de ver, tiene una gran relación con Duchamp, ya que se supone que hay que trabajar en función de la figura de Duchamp, y hay como una especie de homenaje a Duchamp. Y para mí hay dos fechas importantes en el arte contemporáneo. Una es para observar un poco la trayectoria, es la exposición donde Duchamp coloca el urinario o la fuente, 1917. Y hay otra fecha que también termina en 7, que es un número cabalístico, 1957, Galería Polinar, Milán, comienza el momento del azul de Klein. Es decir, pareciera ser que los 7 se combinan para ver situaciones interesantes en el arte. Por otra parte, Restany ha dicho, y Restany, ustedes lo vieron en el film, dando su discurso, prácticamente parecía un comisario soviético ofreciendo lo que debía ser el arte. El hecho es que Restany ha dado una frase interesante diciendo que si hubo algo importante en el siglo XX en el mundo del arte francés, son Duchamp en 1917 o la concepción o el concepto de Duchamp sobre el ready-made, que revoluciona prácticamente el concepto de arte, se amplía el concepto de arte, y el azul y las propuestas del espacio sensible, el vacío de Yves Klein. Yves Klein me parece que es un artista que rompe con toda la visión del arte moderno, la forma, la línea, reinventa la forma, reinventa
fuera de la línea a partir del color, otra apreciación de lo pictórico. Ya no es un arte solamente en cuanto a el encuadre de una pintura, sino también una propuesta en cuanto a la participación del observador de impregnarse del color. Hay elementos que Yves Klein son como interesantes de rescatar por su trayectoria. Pudimos observar, pintó mucho tiempo caballos, animales, paisajes influenciados por su padre. Pintó también por mucho tiempo obras de estilo abstracto influenciado por su madre. Es decir, lo interesante es que Yves Klein, por lo visto, es una persona que se forma, había estado en la escuela de marinos, ¿no? Y había estado pasado por la escuela de administración. No le gustaron ninguna de las dos formaciones académicas, y bueno, siguió haciendo una propuesta personal. Y en este caso, pues, encontramos que Yves Klein sigue en una constante búsqueda hasta llegar, pues, a plantearse estas monocromías. Uno, viendo las monocromías, ¿no? O sea, puede encontrar que bueno, son obras que a lo mejor no tienen mayor impacto para nosotros en este momento, pero para el presente, en el cual los años 50, a finales del 40 y principios del 50, comienza todo un cambio y una ruptura dentro del arte. Comienza lo que él llamó un realismo inmaterial, ¿no? Hay varios términos que son interesantes también de referir, como esto de las zonas de sensibilidad espiritual, ¿no? Por otro lado, estaría el realismo inmaterial y los temas que él va a trabajar sería también el vacío. Como dice Camus en esa exposición donde está presente lo blanco, pinta las paredes de blanco, la galería de Irene Clair, ¿no? Camus dice: el vacío, plenos poderes. ¿Okay? Es decir, es la frase que caracterizó a Yves Klein en ese periodo que él llama vacío, pues, o sea, experimentar con el vacío. Para ciertos críticos, esa ha sido su mejor obra. Creo que las antropometrías tienen un gran interés porque da pie para un desarrollo del body art, ¿no? Y del action painting, ¿no? Y pues comienzan otras propuestas que van a ramificar el arte contemporáneo por unos espacios realmente fructíferos desde el punto de vista de los cambios estéticos y de los cambios del arte visual. Artista conceptual. Bueno, sí, creo que es un artista conceptual, parte de ideas, parte de unas propuestas, pero también de una experimentación constante y de romper con las formas tradicionales o las formas establecidas convencionales. Es decir, y por otro lado, es interesante que haya sido quizá el primer artista que ha filmado muchos momentos de su vida. Es decir, lo que ustedes acaban de ver son una obra de los amigos que filman en todo momento sus propuestas en el taller, sus propuestas públicas en las galerías. Está toda su rito de matrimonio filmado, o sea, su matrimonio como tal, lo cual, o sea, convierte también en un artista del video arte, que no se dice en un momento. Es decir, es como una vanguardia de lo que luego otros artistas van a hacer con respecto a su acción de performance. No solamente es la pintura lo que estamos viendo, sino que también estamos viendo un performance constante de Yves Klein. Aquí se conjugan elementos que estructuran lo que vendría a ser las nuevas propuestas del arte para los años 60. Empieza a abrir un horizonte, empieza a abrir un espacio que va a ser original en ese sentido.
hay otro elemento interesante que no apenas refiere el film, que es el judo, ¿no? El judo va a ser cuarto dan, es decir, va a ir a Japón en el 52, está obsesionado por el judo y practica el judo, se hace profesional, un profesional del judo, quiere regresar como profesor de judo a Francia, quiere abrir un dojo de judo, pero la Asociación de Francia no le permite esa condición y se va a España. En España va a ser prácticamente el director técnico de la Asociación de Judo Española hasta los años 54, va a estar un par de años trabajando allá, y yo creo que esto también tiene esa condición del Klein del movimiento, de las antropometrías, de utilizar el cuerpo en una posturas totalmente plásticas dentro de un lienzo a partir de esa dirección que él realiza con los cuerpos de las modelos sobre el lienzo. Es decir, aquí rompe el esquema del pincel y el cuerpo de la modelo se convierte en pincel. No está separado el pintor, el artista está dirigiendo el pincel humano y se convierten las modelos en una especie de pinceles humanos que imprimen en el lienzo toda una azarosa imagen en movimiento que luego posteriormente comprende pues un asombro de azul claro. Siempre digo que si Klein se destruyese su obra, nada más por el haber patentado el azul Klein, ya es importante como un factor de la evolución del color, ¿no? La evolución de lo que vendría a ser los cambios de los matices con respecto a las proposiciones que afectan a la luz y que hieren la retina del hombre. Él decía que en una de sus frases, si no mal recuerdo, el color es a la luz, el color da acción, existe, la luz existe por el color, y el color es el verbo de la luz. ¿Okay? En este sentido que luz sin color prácticamente se complementan y uno y el otro nos dan ese maravilloso asombro de poder pues tener un mundo en el cual los matices vienen a ser el relieve permanente de la experiencia visual humana. Creo que por aquí. Sí. Buenas noches. Primero quiero agradecer la presencia de distinguidos profesores, también agradecer la compañía de Juan Benavides, quien apenas me propuso que podríamos a través de la Universidad de las Artes realizar acá este ciclo. Me pareció una idea realmente muy importante, sobre todo para trabajar con el taller de escritura creativa de la Casa de la Cultura, porque también pensamos que los escritores no solamente que tienen que ver con las palabras, con el verbo, sino que también tienen que ver, para tener una comprensión mucho más global y mucho más enriquecida, con las demás manifestaciones. En este caso, con el arte contemporáneo, pues me parece que eso viene a dar una solidez en la formación que queremos entregar acá a los nuevos escritores. Entonces estoy sumamente complacido con el proyecto, con esta charla, con tener la presencia de destacados profesores de la Universidad de las Artes. Tú eres de la Universidad de las Artes, ¿no? Igual que fue. Así que estamos muy contentos con eso. Y nada, quisiera, en lo que se refiere al video que acabamos de ver,
Esto me ha recordado, quiero contarles un poquito, a partir de la experiencia con el trabajo de la literatura y más concretamente con la poesía. Precisamente el Azul Klein me ha recordado a uno de los trabajos más vanguardistas que tiene la poesía contemporánea latinoamericana, a través del poeta chileno Raúl Zurita. Raúl Zurita, viendo el azul, decidió hace algunos años tomarse el cielo azul de Nueva York y alquilar unos aviones de propulsión a chorro y escribir un poema en el cielo de Nueva York. Si mal no recuerdo, escribió únicamente 2 palabras: ni Dios ni guerra, ¿no? Eso me ha traído a la memoria lo que acabamos de ver con el trabajo de Yves Klein, ¿no? Porque es como querer captar ese azul absoluto, ¿no? ¿Qué me refirió a esta imagen de Raúl Zurita escribiendo en el cielo, en el azul de Nueva York, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también Zurita, en esta obsesión casi como total por irrumpir lo que sería para un escritor la hoja en blanco, no convertir al cielo, también tuvo una experiencia no hace mucho en escribir también en el desierto de Atacama, ¿no? Ahí se llevó unas máquinas perforadoras para acabar letras de como 30 kilómetros, creo que se veían, ¿no? Entonces digo, estas instancias que tienen los artistas, también pudimos ver en el video cómo se vinculan al proyecto y a las ideas de Klein, los poetas, que también me parece muy interesante. Yo creo que estas maneras de acercarse y de pensar, de reflexionar sobre el arte, son las que pueden transformar no solamente el arte, sino también la vida de las personas, ¿no? Yo hasta ahí quisiera únicamente gracias a todos. Quisiera hacer un par de comentarios sobre estas cosas que se han dicho y revolviendo algunas otras que creo que valen la pena. Pensaba mucho en esta idea de los impresionistas, que se llamaban los pintores de la luz. A mí se me hace muy interesante esta idea, porque de alguna manera consideraban que no pintan las cosas, ellos pintan la luz. Tan es así que Monet se pasó pintando en la Catedral de Rouen 26 veces en diferentes momentos, en diferentes épocas, y claro, la fachada de la catedral en cada momento es otra cosa, porque la luz es diferente. Nosotros no vemos cosas, vemos la luz que se refleja en ellas. Y es maravilloso como en algún momento Klein dice, ¿no? Yo no pinto azul, yo pinto naranja. Y es extraño, ¿no? Pareciera ser absurdo una frase como esta, pero en realidad lo que nosotros vemos de los objetos es la luz que se refleja. La luz que se queda es el opuesto. Es decir, yo veo algo verde porque lo que se quedó en el objeto es el rojo. Y si veo algo rojo, es que lo que se quedó en el objeto es el verde. Es decir, se ha desprendido el amarillo y el azul que se combinan en mi ojo y lo que veo es verde. Aquí pasa algo que es muy interesante, ¿no? Pareciera ser que el mundo entero está al revés. Percibimos el mundo al revés. Y claro, me voy un poco más lejos incluso con esta idea de cómo nuestro ojo se construye a partir de conos y bastones. Los unos permiten que veamos siluetas, los otros permiten que veamos colores. Y pensaba que cuando se analiza el ojo de un perro, descubren que no tiene conos, solamente ve siluetas. Así es que decidimos que los perros ven en blanco y negro. Yo me quedaba pensando, ¿y cómo sabemos que los perros no ven al mundo de la manera correcta, tal como es, y que lo que nosotros vemos es una ilusión? Y claro, esto de la ilusión se me hace sumamente interesante en Klein, ¿no?
él está pintando de alguna manera la ilusión. El mundo es como una ilusión, decían ya desde hace muchos siglos atrás. Recordaba que Schopenhauer toma estas ideas, las Upanishads del hinduismo, toma un poco esto de las Upanishads, toma la idea de Platón, de la caverna, ¿no? Lo que vemos son sombras proyectadas en la caverna. Toma esta idea de Kant, del fenómeno y el noumeno. El fenómeno termina siendo una experiencia sensorial de la que no estamos seguros. Los sentidos nos pueden engañar. Y finalmente todo lo que construimos del mundo solamente es una ilusión en nuestra cabeza. Y claro, me quedo con un montón de sentidos en eso, ¿no? ¿Qué mismo está pasando en esta realidad no real? ¿Hasta dónde nos estamos confrontando con algo que no es cierto? ¿Hasta dónde todo es apariencia? Y en medio de ello, obviamente, el poner un azul o no azul, o naranja o dorado, o el fuego o no fuego, o sentir o no sentir, sigue siendo una ilusión. Lo pensaba también en relación con esto, digo, él es un budista. El budismo, entre otras cosas, plantea 4 principios fundamentales, que creo que además están muy marcados con el trabajo de Klein, ¿no? El primero es que dice las 4 nobles verdades, ¿no? El primero dice que el sufrimiento existe, que es una de las cosas que mucha gente quiere negar. Podemos ser felices, la felicidad y todo eso sigue siendo una ilusión. El sufrimiento existe. El segundo dice que hay una causa, un origen de ese sufrimiento. Entonces, claro, que hay una causa es muy importante, porque si entendemos que hay una causa, tal vez podemos cambiarlo. De hecho, dice que la causa del sufrimiento es el deseo. Sufrimos porque deseamos y no podemos tenerlo todo. A veces deseamos no tenerlo todo. Deseamos ser jóvenes, deseamos no enfermarnos, deseamos no morir, deseamos que la gente a la que amamos no muera, que nos ame. A veces tampoco tenemos esas cosas. Y a veces igual deseamos cosas que no queremos, ¿no? O sea, la suegra que nos tocó, quién sabe. Hay cosas que también deseamos no tener. En medio de eso tenemos el deseo, que es lo que nos causa sufrimiento. Y entonces, una de las cosas que el budismo plantea es que la forma de superar el sufrimiento es el desapego. Dejarlo todo, no desear. Dejar el deseo. Pero dejar el deseo implica vacío. Es llegar al vacío total, la vacuidad, que es uno de los principios fundamentales del budismo. A mí se me hace muy interesante cómo Klein está construyendo todo este discurso en su propuesta artística. Llegar al vacío. Lo está planteando, lo voy a decir claramente. Entonces, aquí creo que hay una cosa que es sumamente importante, ¿no? No solamente es la producción de objetos o no objetos, no solamente es el cuerpo o no cuerpo, es todo un discurso en el cual él está planteando desapegarnos de todo. Yo quería comentar algo a partir de la experiencia del judo en Ives. Ives en algún momento, como se convierte en profesor de judo, colocaba a sus discípulos y simplemente le pedía a uno de los 2 contrincantes que se taparan los ojos. Entonces ese contrincante iba a la batalla dispuesto de alguna manera a negar la posibilidad de ganar. O sea, convertía a estos discípulos en personas que contendían supuestamente en un ejercicio de enseñanza del judo, pero que estaban en algún momento dispuestos a, digamos, negar la avidez, el deseo de ganar. Entonces los entrenaba todo el tiempo en eso. Y de alguna manera eso también lo lleva a la pintura. ¿Por qué? Desde mi punto de vista. Digamos, el propio hecho de incorporar a las mujeres, estas mujeres que llaman pinceles, que yo no creo, claro, la visión del pincel es una visión que tiene que ver con la publicidad, es una visión que tiene que ver con el comercio. Más bien yo creo que lo que hace Klein de alguna manera es colocar al hombre como centro del discurso de la obra, que era justo lo que había dejado de pasar con las vanguardias artísticas. O sea, las vanguardias artísticas, las primeras vanguardias artísticas, o llamadas vanguardias históricas, de alguna manera, en su afán de cuestionar la institución, componente humano. Entonces, restablecer esa relación de la obra con una mujer que participa, colocando su cuerpo, en primer lugar, como una suerte también
ya no de resultado final, sino como una especie de contenedor en el cual, bueno, va depositando la pintura y esa pintura se va esparciendo y va generando toda una experiencia que tiene que ver, bueno, con la manera en que esa obra se va a refractar ahí en el lienzo, que termina siendo efectivamente estos cuerpos diseminados, que tiene también una connotación con respecto al arte abstracto, o sea, esa posibilidad de que el artista se imagine el mundo desde un lenguaje abstracto que no tiene que ver necesariamente con cómo se había planteado la tradición, el discurso del canon, que era totalmente figurativo. Y también quería llamar la atención acerca de el hecho de cómo en su obra un factor fundamental, como bien señalaba Juan, además de este acercamiento investigativo hacia el budismo, tiene que ver también con la antroposofía. Por ejemplo, él estuvo muy cercano a toda la producción de Beuys, estuvo muy cercano a la propia obra de Rudolf Steiner. Su noción del centro de sensibilidad estaba muy cercano al Partido Autónomo de Joseph Beuys y también a la Universidad Libre de Joseph Beuys. Entonces son todos conceptos que de alguna manera tienen mucho que ver con el restablecimiento del hombre dentro de lo social, o sea, la posibilidad del hombre. Incluso, yo no sé si ustedes notaron, porque en ningún audiovisual nada aparece de forma gratuita. Hay un momento en que él está moviendo los lienzos y aparece una rosa. Esa rosa es una cita a una obra de Joseph Beuys. Una obra de Joseph Beuys, bueno, fue toda una performance que se llamó No podremos lograrlo sin la rosa. O sea, Joseph Beuys hace una convocatoria a los partidos políticos alemanes y les pide que salgan a la calle. Esos partidos salen a la calle porque era previa campaña electoral. Y efectivamente en toda manifestación quedan restos de pancartas, papeles, todo eso él lo recoge, lo acumula en una suerte de vidriera y lo lleva a la galería y lo convierte como una especie de objeto lleno de detritus, de instalación, llena de detritus, de desechos, y entonces él coloca una mesa como una suerte de mesa de terapia y coloca en un tubo de ensayo una rosa. Y entonces habla de esa necesidad, esa urgencia de restablecer, incluso en lo político, digamos, nociones que tienen que ver con la paz, con el reconocimiento del otro, con esa, digamos, posibilidad de que efectivamente se pueda alcanzar ciertos resultados sin necesidad de contendencia. Claro, lo cual es bastante difícil. Incluso hasta mirándolo desde la propia perspectiva personal de Klein, porque Klein al final termina siendo un hombre muy contradictorio. O sea, porque creo que hemos hecho un análisis formal, conceptual, pero también creo que de alguna manera estamos acá para comentar lo que pudiera ser, digamos, una, no flaqueza, pero sí, digamos, un elemento que puede ser tomado como reflexión para, digamos, de alguna manera pensar la obra con un sentido más aportador, ¿no? Más enriquecedor. Y es el hecho de que como efectivamente todo el tiempo niega el comercio, en toda su pronunciación, con el centro de sensibilización, con la propia noción que tiene del azul, pero sin embargo, es curioso como en algún momento dice, Iris Cler, por favor, perdón, Iris Cler es la galerista, creo que se llamaba Iris también la modelo, no recuerdo el nombre de la modelo, dice, por favor, consígueme esa tapa de la portada de la revista. Entonces, y en el momento en que hace la acción, esta suerte de happening, en que vende la zona de sensibilidad inmaterial, le pide a la gente, claro, yo voy a cambiarte, yo te doy la zona de sensibilidad, tú me das oro, yo lanzo la mitad del oro al canal y el otro me quedo con él. O sea, ¿y por qué te quedas con la mitad, no? Habría que analizar ahí conceptualmente qué es lo que hay detrás de ese quedarse con una parte del intercambio comercial, ¿no? Entonces, hay cuestiones que efectivamente... y hay una frase de él también que está recogida en algún libro que dice algo así que en su persona, en su modesta persona, se recogían como 4 siglos de civilización. O sea, haciendo él una suerte de balance de cómo él se veía
a los ojos de o sea, visto bajo el tamiz de la historia del arte. Entonces son cuestiones que me parece importante subrayar, y también, bueno, efectivamente, guarda muchísima relación también con la producción de Duchamp. Todos estos artistas de algún modo están conectados con Duchamp y con esa noción dadaísta de, digamos, negar al arte esa entidad de, digamos, autonomía que de alguna forma se le había conferido a través de la tradición, ¿no? Y tratar de acercar el arte a la vida. Bueno, ya que más, sí, vas a responder. no, para nada, me parece buenísimo todo lo que dice Marina. O sea, me parece que complementa todo lo que estamos aquí construyendo. No, nada más agregar algunas cosas, ¿no? Sí, retomando la última frase de Marina, sí, la vida, o sea, hacer de la vida una obra de arte, o sea, lo que vendría ya también trabajando lo que pudiéramos llamar los antifilósofos, o sea, el Leben Philosophie, o sea, la filosofía de la vida con Marx, con Nietzsche, con el mismo Schopenhauer, ¿no? Y con Kierkegaard. Es decir, aquí hubo pues también toda una propuesta, no solamente en cuanto a una visión artística, sino una visión en que el arte transforma la vida y la vida se transforma en arte. En este caso, en esa dialéctica, ¿no? Hay un elemento que uno encuentra en Klein en relación a que si bien todos estos artistas de fines del siglo del 50, ¿okay?, como es Joseph Beuys, como es Ed Reinhardt, ¿no?, que son más o menos filósofos, o mejor dicho, artistas que impregnan a la filosofía desde una visión del arte y de la vida. Hay dos posturas diferentes. Klein plantea la revolución azul, ¿no?, y escoge, por supuesto, como país de esa revolución, ¿a cuál más? Francia. ¿Okay? Sí, no puede ser más nacionalista en este caso, ¿no? Y él dice que la revolución azul vendría a ser la expansión de la sensibilidad. ¿Okay? Es una propuesta que Klein, a través de su visión del arte, su visión del color, la plantea. Beuys, Reinhardt plantean una visión mucho más social, mucho más contundente, mucho más, vamos a decirlo así, transformadora desde el punto de vista colectivo. Si bien en Klein también no deja de estar lo individual asociado a lo colectivo, pero más que lo colectivo, él plantea una visión de lo colaborativo en función de el cambio que propone él con respecto a sus propuestas estético-artísticas. Encontramos que se queda más en su figura personal. O sea, Beuys sí abre todo un compás hacia un cambio en la educación, considera que tiene que cambiarse la educación, de ahí que está todo ese planteamiento de la universidad de arte que tiene todo, pues, con lo que acabamos de ver, esa fijación con el azul, y cuando utiliza el body painting solamente hay modelos, es decir, mujeres. No sé por qué no hay hombres, no tienen modelos hombres para realizar también esa misma pintura, ¿no? Ahí creo que no sería el mismo poema si, por ejemplo, en vez de una mariposa sería otro animal, ¿no es cierto? Por ejemplo, un tigre. Es decir, sí, lo más parecido al sueño es precisamente esa levedad de la mariposa, y ahí creo que tiene sentido. Entonces, también acá con el azul, no sé si más se identifica con la mujer, no sé si también para la época todos los pintores tenían únicamente modelos mujeres, no sé. Pues, no sé. Pues también, bueno, a través de toda la historia, las modelos mujeres han estado, ¿no? Claro. Y por qué no, está bien. A mí me gustan. Pero no sé, yo estaba pensando en dos cosas, ¿no? Pensaba primero que por lo menos tira la mitad del oro. Otro artista tal vez se hubiera quedado con todo. Seguramente, ¿no?
Y claro, está también esa cosa que a veces a uno, y seguramente es parte de lo que vamos a debatir a lo largo de estos días, tiene que ver con el conflicto del artista que tiene que comer, que tiene que vivir, que necesita dinero y que está haciendo un trabajo por el que le están pagando. Y es obvio, ¿no? O sea, también es muy conflictivo eso, de cómo vives haciendo esta cosa que para el sistema social capitalista por lo menos no había sido tan importante. No era una fuente de producción y claro, ahora nos confrontamos con el hecho de que sí, es una gran fuente de producción, que los cuadros, las obras cuestan millones de dólares, que se puede hacer mucho dinero en este medio y claro, eso nos pone también en una serie de conflictos sumamente graves, ¿no? No sé, la crítica a Manzoni por vender su mierda en latas a $30,000 es una crítica muy fuerte, pero justamente es el círculo, ¿no? Si no estuviera vendiendo su obra, nadie sabría de su obra y no tendría sentido. Entonces, si no lo logra meter en ese mismo juego, posiblemente no funcione. Eso creo que es uno de los primeros conflictos. Igual, ¿no? Digo, no sé, los muralistas mexicanos se negaron a hacer pintura de caballete, pero la hacían y la vendían, obviamente, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Digo, yo creo que además ahí hay que entender algo que sí es muy interesante, es que la obra de Klein en realidad no es el resultado final, no es esa cosa ahí con fuego, con agua, con impresiones. En realidad la obra de Klein es el proceso. Es el proceso, es el que salgan las modelos, el que él esté dirigiendo ahí con su frac, el que esté tocando la orquesta ahí una sola nota. Ese proceso que es una experiencia totalmente vital. Y solo sucede ahí. Lo que hemos visto acá es una pobre representación, una ilusión de lo que fue aquello, y solamente una ilusión. Una palabra nada más para apoyarte lo que tú estás diciendo, ¿no? Él dice, acuérdense, mis cuadros son las cenizas de mi obra. Eso dice todo. Entonces, claro, lo otro es vender basura, es vender cadáveres, es vender cosas que ya no son. Convencerle a alguien que te compre esa cosa que ya no es, porque lo que es la obra ya no puede ser. Esos son parte de las ilusiones y los juegos que muchos artistas siguen jugando, ¿no? No sé si cuando tú compras un libro de poesía, en realidad estás pagando por la poesía, por lo que dice, o por las páginas, las hojas, el papel y la impresión. ¿Y qué es más importante de eso? Pues seguimos con esos conflictos. Son preguntas que no sé si podremos resolverlas, pero ahí están. Y eso es lo bueno, eso es lo maravilloso, que podamos preguntarnos esas cosas. No sé si alguien quiere comentar algo por ahí, algún pendiente, alguna cosa que se les quedó. Van a tener después igual la oportunidad, no se preocupen, pero tienen todo el chance de hacerlo. Si alguien quiere preguntar algo, tenemos más debates. ¿Sabes por qué la transacción se hacía con las láminas de oro y no por qué? A ver, ¿por qué no lo hacía con dinero? Porque el oro sí es valioso. Pero es que no es oro, porque son laminitas de oro. Sí, claro. Y la lámina de oro no tiene un valor. Y es hacerle pedacitos, ¿no? Ajá. Claro, en realidad no tiene un valor. Para mí personalmente creo que es un guiño a toda esa restauración que se hace cuando pasa la historia por retablos y la restauración que va con pan de oro. Yo creo que está justamente haciendo un guiño a cómo me puedo hacer yo de un material que sabes para qué él es, pero al final lo tiro al agua, ¿no? Entonces yo creo que es ese guiño de una función que deja de ser su función para hacer lo que él quiera, ¿no? Y justo desde ahí, desde ese pan de oro. Tiene que ver también con la propia devaluación del oro también. Y la propia devaluación del oro, o sea, la significación que tiene el oro en los procesos mercantiles a través de toda la tradición del arte. Pero por otro lado, ya visto en otro marco de acción, acá en la contemporaneidad, tiene que ver básicamente también con el valor, la devaluación que tiene ese oro y la devaluación que tiene la moneda en los cambios en las operaciones de comercio. También es más bien como un valor simbólico. Juan decía que se queda con la otra mitad, ¿no?
Sí, valorado por el dinero, pero yo no creo que eso represente para Una el transacción, se murió a los una 32 transacción, años. Yo te doy el espacio, el aire. Claro. Porque él decía una vez, él decía algo así en esta cuestión del vacío, cuando él trabaja el vacío, y decía que el arte está en todo lado, que por eso llena un cuarto de pintura blanca y el arte está ahí en todo el espacio. Entonces él dice, ¿cómo yo puedo venderte el vacío si el vacío está ahí? No puede haber una transacción económica porque no, ya está ahí. ¿Cómo te dan algo que ya está ahí? Pues creo que tal vez se va por ahí la filosofía Claro, de él, ¿no? Lo que él intenta hacer es de alguna forma demostrar que bajo digamos, el empaque de arte puedes vender incluso la conceptualización del vacío, que es esta noción tan importante dentro del budismo zen. O sea, hasta eso, dentro del marco del arte, puedes llegar a vender. O sea, el arte es susceptible de vender todo. Ese sistema del arte ha llegado a unos niveles de crisis desde el punto de vista humano, político, comercial, económico, que ya es capaz de empaquetarte y decirte, yo te estoy vendiendo vacío, bueno, tú aceptas si lo compras o no. El aire de París, ¿no? Ya yo tomando en cuenta el tema de la transacción del oro del tema inmaterial, yo lo veo más como que la obra no es como tal una cosa. O sea, él lo ve como un ente más que le ayudó a crear un significado, o sea, lo que él quería transmitir. Entonces, quedarse con esa parte era como ser co-creador, o sea, la obra como un ente. Entonces, retribuirle esa parte inmaterial, esparciéndola al río, enviándolo a ese espacio inmaterial. Entonces, pagándole a su obra, en otras palabras, por el significado que crearon ambos. Ya que yo siento que Klein no miraba a los pinceles, a la pintura, a las mujeres que le ayudaban a crear esto como herramientas, sino como co-creadores de ese significado. Exacto. No, realmente, por otra parte, hay que tener en cuenta de que la estética de Klein es una estética de la negación, por el concepto mismo de vacío, es decir, un realismo inmaterial, como él lo llama, es la construcción a partir de lo que existe, pero que se desvanece como una obra inmaterial, de arte inmaterial. Entonces sí, puede ser como usted dice, sobre crear nuevos significados, y yo creo que parte de el trabajo del arte y del artista puede ser darnos nuevos significados a la percepción sobre la existencia como tal. Y Klein abre puesto un marco que para nosotros en ese momento, y sigue siendo pues un campo de exploración muy muy interesante e importante. Claro, porque finalmente el tirar el oro, el vender la obra, el pedir oro por la obra, es también parte de la obra. Pero él tiene valor por el proceso de vivirla. Y la obra de arte en ese mismo sentido, lo que importa es el proceso, pero nos hemos quedado con el final, con la obra terminada, con la cosa hecha, con el cadáver, con lo que ya está acabado, ¿no? No hemos valorado el proceso. Creo que tiene que ver mucho con esa reflexión, ¿no? A mí se me hace maravilloso que hay ese vínculo entre lo filosófico, lo artístico, con lo científico incluso, con lo deportivo. O sea, nos estamos saliendo de lo que había sido la concepción tradicional de hacer arte, ¿no? Estamos entrando en otras dimensiones muy desconocidas, creo yo. Y eso es lo fantástico, ¿no? No, era eso, o sea, tiene que ver con todo ese concepto de obra inacabada que no termina siendo un fetiche. O sea, al final lo que queda es más bien el intercambio de la persona que viene, lo que hablaría con él también, lo que esa persona le pregunta, como ustedes y como nosotros ahora que nos preguntamos, bueno, ¿por qué la lámina de oro? ¿Por qué quedarte con la mitad? Y más bien el pensar el arte como pregunta y como ese proceso que nos tiene infinitas preguntas para hacernos, no como un producto final. Estoy pensando, ahora que escucho a Juan cuando dice, claro, lo que importa es el proceso, no el fetiche que nos queda y al último, ¿no? Finalmente, creo que para un pintor se puede hacer una película como la que acabamos de ver, que recoge incluso
varios momentos, ¿no? Casi cronológicamente, del desarrollo no solamente de la obra, sino también de las ideas, del concepto que tienes, ¿no? Y estoy pensando en eso, cómo se puede registrar un poema o la obra de un poeta, ¿no? Es decir, si estamos hablando de que lo que importa es el proceso, ¿cuál es ese proceso que tiene un poeta que llega, qué sé yo, a escribir un libro después de 40 años, después de 50 años, ¿no? Capaz que va a ser muchísimo más aburrido, ¿no? Si lo queremos poner en una película así como la de Klein, ¿no? Entonces ese proceso, porque además también pienso en lo que dijiste, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se está vendiendo cuando se vende un libro de poesía? Es decir, la cantidad de hojas, la calidad del papel, ¿no? El diseño connotado que puede tener el libro, desde luego, ¿no? Pero el trabajo del poeta, es decir, ¿cómo se valora, ¿no? Por eso a los alumnos les he dicho, claro, cuando alguien me pregunta ¿cuánto se demoró en escribir este poema? Yo suelo responder la edad que tengo actualmente, ¿no? Es decir, si ahora me preguntan, yo diría 54 años, ¿no? Porque llego a ese poema con todo lo que tengo, es decir, no solamente de formación en cuanto a la literatura o la poesía, sino con toda la experiencia de vida también. Es decir, lo que se está mostrando, es decir, todo ese proceso, ¿cómo llega Klein a eso? Es decir, no es solamente su idea, sino que va como enredándose, vinculando a muchísimas otras cosas también. Cuando lo vincula al oro, no solamente lo vincula al oro, sino también lo vincula al río, ¿no? No solamente al río, sino a alguien que hace paga, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces me parece que claro, estamos viendo, yo lo estoy viendo desde este punto de vista de la literatura. Claro, es un camino, creo yo, sí, diferente